Mi hermano me hizo la vida imposible y luego embarazó a mi esposa. Ahora quiere mi ayuda después de que nuestros padres lo repudiaran y me dejaran su herencia de $2 millones. Mi hermano menor, David, siempre ha albergado un profundo resentimiento hacia mí. Si crees que se debe a los celos, te equivocarás. Él era el hijo predilecto, no yo. No había ninguna razón para que sintiera envidia. Para darte un poco de contexto, nuestra madre siempre complacía a David. Él era el niño dorado de nuestra familia. Cocinaba sus comidas, lavaba su ropa e incluso me pidió que lo ayudara con sus tareas escolares. Se esperaba que lo ayudara simplemente porque éramos familia, pero nunca recibí la misma consideración. Acepté esto porque era bastante independiente, tal vez fue en parte mi culpa por siempre satisfacer sus necesidades sin esperar nada a cambio. Él nunca me ayudó cuando lo necesitaba y solo se me acercó cuando quería algo, mientras que yo era un niño tranquilo e introvertido que disfrutaba estudiando y manteniéndome solo. Él era ruidoso y rudo como nuestro padre. Yo también tiendo a ser directo y honesto, nunca endulzo las cosas. Creo que mi madre pudo haber desarrollado una percepción negativa de mí debido a mi franqueza. Este favoritismo convirtió a David en el favorito de la familia, y no me importó mientras crecíamos. Sin embargo, los problemas comenzaron cuando comenzó a intimidarme y burlarse de mí por ser diferente a él. Se burlaba de mi altura y del hecho de que usaba anteojos. Se colaba en mi habitación, leía mi diario y luego se quejaba con mi madre sobre lo que había escrito. Cuando le gritaba y me quejaba con nuestros padres sobre él invadiendo mi privacidad, se reían de mí, diciendo que no era gran cosa. Hizo cosas más horribles, como casi romper mis lentes y poner cosas desagradables en mi comida. Incluso una vez puso pequeñas piedras en mi cereal, pero por suerte las encontré antes de que pudieran dañar mis dientes. Cuando se lo dije a mi mamá, ella lo descartó, diciendo que así es como se unen los hermanos. Cada vez que peleábamos, David se enfocaba en mis inseguridades para insultarme. Fuimos a la misma escuela, así que él sabía que estaba siendo acosado por algunos niños. En lugar de apoyarme, se puso del lado de los acosadores, llamándome apodos como perdedor, feo o mono peludo y animándolos a hacerme daño físicamente, diciendo que solo era un gran fracaso. Otra vez, durante una pelea por algo trivial que ni siquiera puedo recordar, me dijo que me suicidara. Mientras que yo podía ignorar fácilmente la mayoría de los insultos, ese realmente me dolió porque estaba luchando con mi salud mental en ese momento. Estoy mejor ahora, pero fue devastador escuchar que mi propio hermano me quería muerto. Ya que papá a menudo estaba en el trabajo y a mamá no parecía importarle mucho, incluso me regañó una vez, alegando que era mi culpa por irritarlo. Empeoró progresivamente durante la escuela secundaria. Hubo un incidente impactante cuando David intentó prender fuego a mi cabello e increíblemente nuestra madre lo defendió, alegando que solo estaba jugando. ¿En serio? ¿Quién se comporta así? Afortunadamente, mi padre finalmente se puso de mi lado y señaló la gravedad de la situación. Incluso amenazó con llamar a la policía. Este momento fue una verdadera revelación para mi hermano, ya que nunca había enfrentado ninguna consecuencia por sus acciones. Antes de que estuviera realmente aturdido, mi padre dejó en claro que ya era suficiente y que David necesitaba comenzar a respetar a su hermano mayor. Más tarde, papá entró a mi habitación para hablar. Nunca esperé su apoyo porque siempre le decía a David lo similares que eran, lo cual era cierto. Papá admitió que había esperado durante años con la esperanza de que David madurara, pero poco a poco se estaba dando cuenta de que David se estaba convirtiendo en un gran acosador. Escuchar esto de mi papá fue increíblemente valiente y casi rompo a llorar. Confesé todo lo que David me había hecho a lo largo de los años e incluso mencioné el acoso en la escuela. Mi papá se sorprendió de lo mucho que había soportado. Al día siguiente, habló con el director para asegurarse de que los agresores fueran advertidos sobre las graves consecuencias si continuaban. Más tarde esa noche, papá me inscribió en MMA en nuestro gimnasio local y me dijo que necesitaba ser un hombre y enfrentarme a los agresores en mi vida. Admito que un niño nerd como yo tratando de aprender a pelear podría haber parecido ridículo, pero estaba muy concentrado. Administré bien mi tiempo para equilibrar mis estudios y entrenamientos diarios, y las clases de MMA cambiaron completamente mi vida en cuanto a físico. Un día, David estaba de nuevo con sus payasadas y me robó el dinero que recibimos por ayudar con las tareas del hogar. Lo había estado ahorrando por un tiempo. David se coló en mi habitación y lo tomó. Lo atrapé justo cuando estaba a punto de irse en bicicleta con sus amigos. Le exigí que me devolviera mi dinero, pero David me dijo que todo lo que podía hacer era correr a papá en busca de ayuda. No sé qué me pasó, pero le di un puñetazo en la cara. Se quedó atónito, cayó hacia atrás y recuperé mi dinero de su bolsillo antes de tirarlo hacia abajo. David comenzó a llorar fuerte, lo cual fue bastante cómico. Sin embargo, mi madre corrió a ayudarlo y averiguar qué pasó. Cuando se enteró de que había peleado con él, se sorprendió y me reprendió, diciendo que debería ser un mejor modelo a seguir para David, quien parecía disfrutar viéndome regañar. Mi madre también se quejó con mi papá sobre mi comportamiento, diciendo que necesitaba que me controlaran. Mi papá nos pidió a ambos que nos explicáramos. Le dije cómo David había robado el dinero por el que había trabajado duro y ahorrado, mientras David trataba de justificarlo, diciendo que necesitaba el dinero para una cita y que como su hermano debería ayudarlo. Sin embargo, papá le dijo a David que tuvo suerte de que solo lo golpeara por robar, porque cualquier otra persona habría llamado a la policía. Continuó diciéndole a David que no tenía derecho a tomar las cosas de los demás sin su consentimiento. A David no le gustó eso y tuvo un berrinche,
probablemente esperando que nuestra madre se pusiera de su lado, pero papá se mantuvo firme. Cuando David se dio cuenta de que no iba a ser castigado por ser golpeado, gritó lo mucho que me odiaba y corrió de regreso a su habitación, encerrándose. Después de ese incidente, David comenzó a distanciarse de mí. Finalmente había entendido que ya no podía intimidarme y que incluso papá había dejado de apoyar sus payasadas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que éramos iguales. Aunque ya no podía hacerme daño físico, recurría a insultos verbales cuando nuestros padres no estaban cerca. Su comportamiento empeoró con la edad, volviéndose más enojado y de mal genio cada año. Cuando me acercaba a él con una pregunta, me ignoraba y se alejaba murmurando insultos como nerdo perdedor en voz baja. Si necesitaba comunicar algo, lo transmitía a través de nuestra madre en lugar de hablarme directamente. Cuando le preguntaba por qué David no podía hablar conmigo, me instaba a ser más comprensivo. No podía decir si era solo la pubertad o un odio genuino. Con el tiempo, lidiar con sus comentarios se volvió insoportable y anhelaba mudarme y alejarme de él. Le pedí repetidamente a mi madre que mediara en una conversación sentada para que resolviéramos nuestros problemas, pero ella siempre se negó, diciendo que no quería involucrarse. Cuando le pregunté su opinión sobre por qué David me trataba de esta manera, ella simplemente ignoró la pregunta. Al final, me fui a la universidad de mis sueños después de haber ganado una beca como estudiante destacado. Mi padre me organizó una fiesta e incluso mi madre parecía orgullosa. Sin embargo, David se mantuvo distante y distante, apenas reconociendo mis logros. El día que me fui a la universidad fue una mezcla de emoción por el futuro y alivio de escapar del ambiente tóxico del hogar. Los primeros meses en la universidad fueron liberadores. Hice nuevos amigos, disfruté de mis clases y comencé a construir una vida separada de la atmósfera opresiva de mi infancia. El miedo constante a los ataques verbales de David desapareció, lo que me dio una nueva sensación de paz. Durante mi segundo año conocí a mi esposa Karen en una fiesta de fraternidad a través de un amigo e inmediatamente hicimos clic. Al venir de un entorno religioso, tener hijos fuera del matrimonio estaba mal visto. Sin embargo, cuando descubrimos que estaba embarazada en nuestro último año, decidimos casarnos justo después de la graduación. Nuestra boda fue una ceremonia pequeña pero alegre. Nuestros padres estaban felices por nosotros y disfrutamos de la celebración. En ese momento, creí que Karen era el amor de mi vida. Siempre había imaginado una relación monógama con una mujer, para volver a casa y compartir mi vida, a pesar de que otras mujeres mostraron interés a lo largo de los años. Nunca perseguí nada porque estaba genuinamente contento en mi matrimonio. Karen era la chica de mis sueños y nunca quise lastimarla. Sin embargo, más tarde descubrí dos incidentes de infidelidad en nuestro matrimonio. Uno fue una aventura intermitente con su compañero de trabajo casado que duró varios años y el otro fue una breve aventura con un exnovio durante una visita a su familia. Algunos podrían pensar que fui ingenuo y mirando hacia atrás no puedo estar completamente en desacuerdo. Cada vez que nos separamos por un tiempo, elegí perdonar a mi esposa. No quería criar a nuestro hijo en un hogar roto y creí que podríamos superar estos obstáculos. El romance con su compañera de trabajo sucedió cuando éramos jóvenes y lo atribuí a errores juveniles y mal juicio. Por un periodo, las cosas parecieron mejorar, aunque nunca pude volver a confiar plenamente en ella. Hice mi mejor esfuerzo para dejar de lado mis dudas, sabiendo que si elegía perdonar, tenía que hacerlo genuinamente y trabajar hacia un nuevo comienzo. Han pasado 4 años desde su segunda traición y me sentí seguro de mi decisión de darle otra oportunidad. Karen parecía haber cambiado y estábamos genuinamente felices planeando el futuro de nuestra familia. Sin embargo, hace 3 meses mi mundo se hizo añicos una vez más cuando reveló que había estado teniendo una aventura a largo plazo y sugirió que nuestro hijo podría no ser mío. Sus palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. Una mezcla de conmoción, traición e incredulidad me abrumaron. Luché por comprender la enormidad de su confesión en un día que logramos preguntar por qué había guardado un secreto tan importante y cómo pudo haber hecho algo tan devastador. Su reacción fue fría e indiferente, como si estuviera separada del dolor que causó. Sus respuestas vagas me dejaron con más preguntas que respuestas. Fue un momento surrealista y doloroso enfrentar la confianza destrozada y la incertidumbre sobre mi propia familia. Seguí presionando a Karen para que me dijera la verdad porque sentía que merecía conocer al padre del niño que había estado criando desde su nacimiento. Finalmente, admitió que era David. Mis ojos se abrieron en shock cuando le pregunté a Karen qué quería decir. Ella explicó que ella y David se habían hecho amigos cuando la presenté a mi familia y se quedó con nosotros desde Acción de Gracias hasta Año Nuevo. David, generalmente frío conmigo, era cálido y educado con ella, lo que me alegró porque no quería que Karen se sintiera incómoda. Karen quería ser aceptada en mi familia, así que pasaba mucho tiempo con mi madre siempre que era posible. Notó la ruptura entre David y yo y me preguntó al respecto. Le hablé de nuestra tensa relación y expliqué que tal vez nunca la reparáramos debido a sus sentimientos no resueltos. Karen lo entendió, pero comenzó a incluir a David en nuestras salidas con la esperanza de que nos ayudara a unirnos. Siempre que planeábamos ver una película, ella invitaba a David y veíamos lo que él eligiera. Durante este tiempo, David y yo intercambiamos algunas palabras, lo cual fue una mejora en comparación con su tratamiento silencioso habitual. Recuerdo que Karen y David pasaban el rato y jugaban videojuegos juntos, pero nunca pensé mucho en eso. Karen me dijo que un día David se sinceró con ella sobre sus luchas en una ruptura reciente, se sintió vulnerable y entabló una amistad con ella. Mencionó que él coqueteaba con ella sin hacerle daño cuando yo no estaba cerca y eventualmente las cosas se intensificaron más allá de su control. La visión de mi esposa y mi hermano durmiendo juntos me hizo sentir enfermo. Karen confesó que se sintió culpable después y lo dejó, lo que coincidió con su abrupta decisión de irse a casa en lugar de pasar el año nuevo conmigo. Aunque traté de convencerla de que se quedara, se mantuvo firme en irse.
Cuando nos volvimos a encontrar en la universidad después de las vacaciones, ella estaba tan alegre como siempre, así que no cuestioné nada. 2 semanas después descubrimos que estaba embarazada. Karen admitió que no sabía si el niño era mío o de David, sin forma de demostrarlo, eligió quedarse conmigo, sabiendo que yo era el hermano más confiable. Por eso nos casamos. Sentí que mi mundo se estaba derrumbando. El hijo que amaba podría no ser mío. Le pregunté a Karen si se había acostado con David recientemente y asintió lentamente. Reveló que siempre habían mantenido contacto porque su química era innegable. Se escapaban a hoteles mintiéndome sobre trabajar horas extras. Ella admitió que la mitad de sus viajes de negocios eran en realidad escapadas románticas con él. Le pregunté por qué se casó conmigo si quería a mi hermano y Karen dijo que no quería ser ella quien rompiera el matrimonio. Me veía como un padre maravilloso para nuestro hijo y decidió quedarse. En sus palabras, cometió un error y no supo cuándo parar. Le dije a Karen que me alegraba que me dijera la verdad, pero que iba a empacar y se fue. Ella empezó a llorar, pidiendo perdón y esperando que yo le gritara. En cambio, empaqué mi ropa con calma. Karen insistió en que si la amaba debía luchar por ella y que los errores ocurren en todos los matrimonios. Cuando se dio cuenta de que no iba a hacer nada, cambió de táctica, diciendo que nuestro hijo se vería afectado por un divorcio y que los niños no deberían criarse en hogares rotos. Le recordé que tal vez ni siquiera fuera el padre, lo que la hizo llorar más y acusarme de ser cruel. Parecía que creía que nada podía hacerme querer dejar el matrimonio. Tal vez fue en parte mi culpa por dejar pasar las cosas en el pasado mientras la amaba, parecía más como si se debiera a pensar que teníamos un hijo juntos y habíamos estado juntos desde la universidad. Karen seguía insistiendo en que no era demasiado tarde para arreglar las cosas, pero me costaba creerle y no me quedaba paciencia. La confianza era un problema importante y sus palabras se sentían huecas. Incluso si la perdonaba, nunca podría olvidar que se acostó con mi hermano. Siempre he creído en perdonar los errores porque todos somos defectuosos, pero esto estaba más allá de los límites aceptables. La dejé llorando en la puerta y me registré en un hotel. Al día siguiente fui directo a mis padres y les revelé todo sobre el romance de mi esposa con David, explicando cómo habían estado durmiendo juntos en secreto durante años. La sorpresa en sus caras era innegable. Fiel a su naturaleza, mi madre inicialmente trató de defender a David, insistiendo en que su hijo nunca podría hacerle algo así a su propio hermano. Decidida a exponer la verdad, les pedí a mis padres que guardaran silencio y dejé que llamara a David delante de ellos. Les ordené que se quedaran callados para poder pillar a David desprevenido haciéndole creer que era una conversación privada. Cuando David contestó el teléfono, lo confronté por el asunto. Al principio, lo negó vehementemente y se negó a aceptar cualquier responsabilidad. Sin embargo, cuando le dije que Karen había admitido todo, empezó a culparla, llamándola sin carácter. Afirmó que no era su culpa que las mujeres se sintieran atraídas por él y que él era el hermano más guapo. Le dije con firmeza que lo expondría a todos. Cuando David se burló de mí, diciendo que nadie me creería porque él era el niño dorado, me burlé de su arrogancia y le agradecí por confirmar la verdad, sabiendo que nuestros padres habían escuchado todo. David se quedó en silencio y luego balbuceó, tratando de explicarse y salvar su imagen. Mi madre, todavía en estado de shock, exigió una explicación de David. Tartamudeó en un débil intento de justificar sus acciones, culpando a todos los demás menos a sí mismo y tratando desesperadamente de echarle la culpa a Karen. Pude ver a mi madre, que una vez había sido protectora de su hijo favorito, ahora sintiendo una mezcla de decepción y enojo. En ese momento cargado, sentí una extraña sensación de reivindicación. Durante años había soportado el tormento de David, ahora la verdad había salido a la luz y los roles se habían invertido. Fue David quien quedó expuesto, sus acciones quedaron al descubierto para que todos las vieran. Mientras las palabras de David vacilaban, mi padre, usualmente reservado en sus expresiones, no pudo contener su decepción. Me pidió que le pasara el teléfono y comenzó a hablar con David. David, mi padre empezó, su voz cargada de decepción, lo que has hecho no es solo una traición a tu hermano, sino una traición a esta familia. Te acostaste con la esposa de tu hermano y continuaste la aventura incluso después de que se casaron. Tus acciones tienen graves consecuencias y han destrozado irreversiblemente la confianza que teníamos en ti. Los cría a ambos para que valoren la lealtad y la decencia familiar. Lo que has demostrado hoy desafía todo lo que he tratado de enseñarte. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se hundiera en la conciencia de David. Tu desprecio por los sentimientos de tu hermano y la falta de respeto por su matrimonio son inaceptables. No solo lo lastimaste, sino que también destrozaste los lazos que mantienen unida a nuestra familia. Tu madre y yo somos en parte culpables de en lo que te has convertido, pero ya no toleraremos este comportamiento. A partir de hoy, estás excluido de los fondos universitarios que preparé para ti. Tendrás que averiguar cómo pagar tus cuotas universitarias por tu cuenta. También dejaré de financiar tu estilo de vida. ¿Crees que acostarte con mujeres casadas te hace más hombre? Veamos cómo te las arreglas sin mi dinero. Durante todo esto mantuve una actitud serena. Aunque inicialmente quise gritarle a David, ver a mi padre castigarlo fue la máxima reivindicación. Había expuesto su verdadera naturaleza y estaba claro que había subestimado las consecuencias. Mi madre, a pesar de las persistentes protestas de David, continuó justificándolo, pero mi padre terminó rápidamente la llamada, apagando los intentos de David de explicar sus acciones. Después, mi madre se acercó a mí y me abrazó. Había pasado mucho tiempo desde que compartimos un momento así,
pero en ese abrazo hubo una comprensión y un apoyo tácitos en medio de la confusión familiar. Ella se disculpó por no creerme todo este tiempo. Mi yo de 14 años nunca podría haber imaginado este momento, siendo reivindicado y aceptado por mi madre. Después de esto, mi padre me ayudó a encontrar un buen abogado para divorciarme de Karen. Ella y su abogado intentaron pelear sucio, pidiendo pensión alimenticia ya que yo ganaba más que ella, pero su asunto jugó mucho a mi favor. También realizamos una prueba de paternidad y se confirmó que David era de hecho el padre del niño. La noticia fue increíblemente dolorosa, incluso peor que descubrir la infidelidad de Karen. Estaba furioso porque el hijo que había amado y criado no era mío, sin embargo, decidí mantenerme fuerte. Karen me rogó que continuara visitando a mi hijo, argumentando que no debería ser castigado por la situación, pero no podía soportar verlo. Me recordaba demasiado a David y lo odié. Después de que se finalizó mi divorcio, sentí una sensación de libertad invadirme cuando me mudé a mi propio apartamento de soltero. Se sentía surrealista vivir solo, ya que me había casado tan joven y nunca tuve la oportunidad de experimentar la independencia. Sin embargo, mi naturaleza naturalmente independiente me permitió adaptarme rápidamente a mi nuevo estilo de vida y lo disfruté muchísimo. Hace 2 semanas, mi padre me llamó para decirme que estaba considerando cambiar su testamento porque no quería dejarle nada a David. Mi padre es increíblemente terco y una vez que decidió sacar a David de su vida, se mantuvo firme. David intentó comunicarse con nuestros padres e incluso se presentó en su puerta pidiendo perdón, pero se negaron a dejarlo entrar. Incluso mi madre, que generalmente cedía, parecía haber terminado con él. Debe haber sido más difícil para ella. David nunca me envió un mensaje de texto para disculparse por lo que había hecho, demostrando que no se arrepentía de sus acciones, solo estaba molesto por haber sido separado de nuestros padres. Mi padre me dijo que planeaba dejarme todo a mí, asegurándose de que David no lo impugnara más tarde. Le dejaría a David solo $1. Mis ojos se abrieron en estado de shock porque mi padre había trabajado duro toda su vida, incluidos sus activos, el fondo de jubilación y el seguro de vida. El total llegó a casi $2 millones. La única condición en su testamento era que si mi padre fallecía antes que mi mamá, ella seguiría viviendo en su casa, aunque la propiedad se transferiría a mí. No me importó esto, ya que quería cuidar a mi mamá en sus últimos días. De alguna manera, David se enteró de esto y, al no poder comunicarse con nuestros padres, me llamó ayer tratando de enmendarlo. Explicó cómo estaba luchando con la universidad y que después de que Karen descubrió la paternidad del niño, lo había estado molestando por la manutención de los hijos. Dijo que no tenía dinero y estaba buscando trabajos de medio tiempo, pero no pudo encontrar nada. Me rogó que hablara con nuestra familia para empezar de nuevo, ya que realmente necesitaba mi ayuda. Me reí en su cara y le dije que había terminado con él. Le recordé que debería haber pensado en las consecuencias antes de acostarse con mi esposa y dejarla embarazada. David argumentó que estaba siendo injusto y que Karen también tenía la culpa, a lo que estuve de acuerdo. Le recordé que me había divorciado de ella, haciéndola su responsabilidad ahora. No debería estar llamándome para quejarse de ella o del niño, ya que estas eran las consecuencias de sus propias acciones. David comenzó a alzar la voz, pero lo interrumpí, recordándole que ya no era el hijo favorito de la familia, sino la oveja negra que se había acostado con la esposa de su propio hermano. En ese momento, David comenzó a llorar, contándome cómo todos, incluidos nuestros abuelos y familiares, se habían vuelto en su contra. Si bien esto era cierto, ya no era de mi incumbencia. Le dije que habíamos terminado y que nunca más debería llamarme, ya que ya no lo consideraba mi hermano. Desde entonces he repetido la conversación en mi mente. A pesar de mi odio por mi hermano, nunca había escuchado llorar, al menos no desde que éramos niños. No voy a mentir, me dolió un poco verlo tan indefenso, así que supongo que estoy aquí para preguntar si debería hablar con nuestros padres sobre él o si sería un error. Actualización 1. Hola a todos, muchos de ustedes han estado preguntando por qué ya no estoy en contacto con mi hijo Henry y algunos incluso me han llamado cruel. Necesito explicar que no me siento cómoda criando al hijo de otro hombre. Esta no es una situación de hijastro, me hicieron creer que Henry era mi hijo solo para descubrir más tarde que en realidad es el hijo de mi hermano David. Naturalmente, esta revelación me dolió profundamente y lloré por días. La razón principal por la que no quiero ningún contacto con Henry es que ya no quiero a Karen en mi vida. Si sigo conectada con su hijo, ella encontrará una manera de volver a entrar en mi vida y necesito mi espacio. Puedes pensar que soy cruel o egoísta, pero no puedo volver a verlo nunca más, al menos no por un tiempo muy largo. Actualización 2. La mayoría de ustedes adivinaron correctamente que fue mi madre quien le informó a David que mi padre cambió su testamento, lo que llevó a David a llamarme como último recurso para arreglar las cosas. La confronté enfrente de mi padre y ella se derrumbó, diciendo que ya había castigado a David lo suficiente y que había aprendido la lección. Mi padre le dijo firmemente a mi madre que si ella creía que lo que hizo David era perdonable, entonces ya no podría seguir casado con ella porque nunca podría perdonar tal traición. Esta amenaza silenció a mi madre. Mi padre dejó en claro que si alguna vez volvía a hablar con David y nos enterábamos, podía empacar sus maletas e irse. Como mencioné, mi padre es muy terco, espero que mi madre aprenda de sus errores. Actualización 3. Reddit. Han pasado 5 meses desde mi última actualización. Mi relación con mis padres ha mejorado en los últimos meses. Mi papá y yo vamos a jugar golf cada fin de semana y él me trata más como un amigo que como un hijo. Aunque mi madre extraña a David, se ha mantenido alejada de él. Lo último que supe de David fue de mi primo, que dijo que David había estado pidiendo dinero a todos y finalmente tuvo que abandonar la universidad porque no podía pagar las cuotas.
Él y Karen viven juntos y tienen un trabajo de medio tiempo como mecánico. Aparentemente están criando a Henry juntos, lo cual es algo bueno, supongo. Nunca hablo de David con mis padres y ellos tampoco lo mencionan. Por cada pregunta que hagan, me va bastante bien. Me ascendieron en mi trabajo hace 2 meses, así que mi salario ha mejorado significativamente. No he estado saliendo con nadie porque siento que todavía necesito tiempo y espacio para sanar. He estado yendo a terapia, así que veremos cómo funciona eso. Hasta aquí este relato. Recuerda que son tomados de Reddit, pueden estar incompletos o falta de alguna actualización. Algunas pueden estar fuera de contexto. Si te ha gustado dale like y suscríbete al canal para próximos relatos.